Hola, te saludo y te bendigo y pues estamos contentos porque estamos iniciando pues un día más, un estudio más y esperamos que sea de bendición para tu vida. Pues como lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetirlo, y es que el objeto de este canal pues es exponer la sana doctrina. Sabemos que los tiempos son finales. Hoy en día están aconteciendo situaciones bien tristes y bien complicadas. Estábamos viendo hace poquito en las noticias pues personas que probablemente pensaron que la mejor inversión estaba en hacer sus casitas, probablemente pasaron toda la vida construyendo un patrimonio y de repente hoy pues sencillamente se abre el suelo, se abre el piso y pues lo están perdiendo así de la noche a la mañana. Y ciertamente pues Dios nos está hablando a nosotros como hijos de Dios y nos está diciendo que pongamos toda nuestra confianza única y exclusivamente en Él. En Él, porque de ahí todo lo que hay en este mundo pues se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar. Así que si tú estás atribulado, si tú estás hoy con una situación que piensas que te puede llevar directamente a la muerte, o tal vez estás diciendo mejor sería quitarme la vida, porque sinceramente pues ya no le encuentro sentido a la vida después de esto que me está pasando, pues quiero decirte que Dios te está dando la oportunidad y te está hablando en este preciso momento, y para hablarte, para bendecirte y para levantarte. Cristo Jesús, recuerda que Cristo Jesús es el Señor. Recuerda que Jehová reina. No importa que nosotros estemos pasando por situaciones críticas, no importa que nosotros estemos pasando por crisis, no importa. Dios sigue estando sentado en su trono y ahí se quedará, porque no hay nadie como nuestro Dios. Vamos a poner en las manos del Señor este momento, mis queridos hermanos, y yo les pido por favor que ahí donde estás tú, pues inclinas tu rostro y cierres tus ojitas y le digamos: Padre misericordioso, hoy te venimos a agradecer por permitirnos, Señor, estar en este lugar haciendo una nueva grabación, llevando a cabo un nuevo estudio, que te rogamos, precioso Espíritu Santo, que seas tú el que uses a este siervo inútil que soy yo, para que podamos ser instruidos, para que tu palabra pueda fluir, para que tu palabra pueda ser expuesta. Quito desde ya todo mi raciocinio, quito desde ya, Señor, toda cosa mía, y te ruego que seas única y exclusivamente tú el que hables por medio de este siervo, el más pequeño de tus siervos, que soy yo. Yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Espíritu del Señor, mi Dios, está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este día se ha cumplido esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que ahí donde estás, mi querido hermano, yo te pido que por favor me acompañes. En primer lugar, pues vamos a iniciar nuestro estudio declarando el Salmo 91. El Salmo 91 en su versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, escudo mío, mi Dios, en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y protección es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu mal lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, quiero decirte, como te estaba diciendo hace un ratito, esa debe de ser la palabra que debe estar cimentada en tu corazón para que tú siempre estés caminando hacia adelante y teniendo la mirada puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque ciertamente recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La buena batalla de la fe es la que muchas veces no vemos, pero tenemos que pelearla. Y tenemos que pelearla con todo nuestro corazón, porque sabemos que nuestro Dios es el que nos ha de librar con su mano poderosa. Tu oración siempre debe de ser: diré yo al Señor, esperanza mía, escudo mío, mi Dios en quien yo confío. No importa que estés pasando por la noche más negra, no importa que estés pasando por el día malo, siempre recuerda que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios, que nuestro Señor nunca te va a abandonar, siempre va a estar presto para sostenerte con su diestra poderosa, porque ya nos ha dado la victoria en nuestro bendito Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Él triunfó sobre las huestes, sobre las potestades, sobre todo el reino del mal. Él triunfó por nosotros, porque ciertamente Él ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, pero era necesario que Él venciera la carne para que nosotros también en Él, en Cristo Jesús, pudiésemos hacerlo de la misma manera, por cuanto Cristo Jesús ya nos ha dado la victoria, y para que podamos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensando en esto, mi querido hermano, yo quisiera que estudiáramos, mis hermanos. Yo pienso que hay varias connotaciones con respecto a lo que es una cueva. En la palabra hay varias menciones de cuevas, y yo quisiera que de una u otra manera, pues nosotros, de una manera coloquial, con nuestras propias palabras, pudiéramos definir lo que es una cueva. Y ciertamente una cueva es un lugar de una manera, pues es algo natural, porque está en medio de las rocas, en medio de es una habitación rocosa, natural, en donde muchas veces pues hay de alguna manera un resguardo. Probablemente se resguardan animales, pero muchas veces han habido situaciones en las que muchas personas se han resguardado en una cueva y han obtenido protección del clima, protección de las situaciones que imperan en el exterior. Ciertamente, pues Jesucristo es el que nos cubre, el que nos guarda, mis hermanos. Y muchas veces nosotros, pues con ánimo, mis hermanos, con el ánimo decaído, muchas veces nosotros como que desmayamos en nuestra fe y buscamos inmediatamente un resguardo que no es precisamente el resguardo de nuestro Dios, y buscamos una cueva para donde escondernos, porque nos está aconteciendo algo complicado, algo difícil, y muchas veces nos escondemos en esa cueva. Pensando en esto, mis queridos hermanos, yo quisiera que estudiáramos dos clases de cuevas. Para esto yo quisiera que por favor me acompañaran en primer lugar al libro de Samuel. El libro de Samuel, primera de Samuel,
capítulo 22. Y antes de hablar acerca de esto, mis queridos hermanos, quiero contarles que David, el cual le llamaron o le dieron el nombre de el rey David, el dulce cantor de Israel. En esos momentos pues no era todavía el rey, no había sido proclamado por sus conciudadanos, pero él estaba debajo de la sombra de Saúl, que era el rey. Y resulta que Saúl empezó a tenerle envidia, sin siquiera David haber provocado la envidia de Saúl, porque dice la palabra que él se manejaba con prudencia, a pesar de que él veía que era una persona popular, que era una persona, muchas personas le gritaban en la calle, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso no le empezó a gustar mucho a Saúl, porque empezó a darse cuenta de que su pupilo, el que hasta ese momento era como un hijo para Saúl, pues estaba pues de alguna manera desbancándolo. Saúl empezó a tener envidia, pero resulta que Saúl era el rey de Israel. Entonces empezó a pensar en su cabeza y empezó a procurar la muerte de David. Él pensó definitivamente, este va a ser el próximo rey de Israel, por lo tanto tengo que matarlo, porque si no lo mato, él me va a matar a mí. Empezó a tener de alguna manera, pues empezó a volverse loco, empezó a volverse paranoico, y pues de una u otra manera pues empezó a procurar el mal de David y por ende la muerte de este mismo. David pues no tuvo más que salir huyendo. Con la ayuda de su amigo Jonatán, que era el hijo de Saúl, pues él pues corroboró que precisamente su papá sí lo quería, Saúl lo quería matar definitivamente. Por lo tanto, David huyó atemorizado. ¿Y a dónde se fue a refugiar? Yo me pongo a pensar, nosotros buscamos un lugar seguro, un lugar que nos resguarde. Y esto fue lo que naturalmente hizo pues David. Y si leemos en el capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 1, partió de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron ahí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. De ahí se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entonces imagínense ustedes, hermanos, David, que en ese momento no era rey todavía, pero ya había sido ungido como el rey David. Entonces David buscó esta cueva llamada la cueva de Adulam. La buscó para resguardarse, la buscó para estar solos, pero inmediatamente, mis queridos hermanos, dice que la familia, los hermanos y los padres de David, dice que lo supieron. Ahora yo me pregunto, ¿cómo fue que lo supieron? ¿Por qué no se enteró Saúl que estaba procurando su muerte? No, quien se enteró fueron el padre y la madre de David, los hermanos, toda la familia se fue ahí a meter a la cueva de Adulam juntamente con David. Pero ahí no quedó todo, mis queridos hermanos. Dice que además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Imagínense ustedes
estas personas que estaban también con ánimo de esconderse. Dice que los endeudados, imagínense estas personas que debían, que ya no sabían qué hacer. Seguramente les estaban cobrando, seguramente les estaban diciendo, si no me pagas, me voy a llevar a tus hijos. El acreedor estaba amenazándolos y diciéndoles, me voy a llevar a tus hijos, te voy a quitar todo lo que tenés porque me debes y no me pagas. Y estos estaban afligidos. Pero no solo estos, también dice que habló de afligidos. Estos afligidos, ¿qué tenían en su corazón? Probablemente había muchas personas que tenían en su corazón tristeza, tenían en su corazón una situación de que decían, ya mi vida ya no vale nada, yo quisiera quitarme la vida, ya no quiero seguir viviendo, estoy afligido, no puedo aguantar esta angustia que tengo en mi corazón. Y este grupo también se fue a meter a seguir a David, mis hermanos. Y recordemos que David era uno de los afligidos, que David era uno de los perseguidos, que David estaba procurando guardar su vida. Y sin embargo, en esa cueva, muchas personas recibieron información privilegiada para que fueran ahí donde estaba David. Y dice que lo hicieron su líder, mis hermanos, imagínense. Todos los que estaban endeudados, todos los afligidos, la familia de David, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense ustedes qué clase de ejército es el que estaba, porque dice que cuando llegaron con él, inmediatamente lo hicieron su jefe. ¿Qué vieron en David cuando llegaron a esa cueva? Precisamente, mis hermanos, nosotros, hallando un resguardo, hallando un lugar donde guardarnos porque teníamos aflicciones en nuestro corazón, porque ya no teníamos ningún sentido para vivir, no le encontrábamos ningún sentido a nuestra vida, porque teníamos en nuestro corazón una aflicción, una amargura, mis queridos hermanos. Buscamos un resguardo, buscamos un lugar donde escondernos, y en ese lugar encontramos a nuestro Jesús, a nuestro David, mis hermanos, el que inmediatamente al haber llegado nosotros nos conformamos como su ejército y automáticamente lo hicimos como nuestro líder, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Fue ahí donde David, juntamente con los que habían entrado afligidos, endeudados, aquellos otroras endeudados, aquellos otroras afligidos, aquellos otroras que no le encontraban sentido a su vida, que tenían amargura en su corazón, salieron de esa cueva fortalecidos y comandados por David. David, que había también salido fortalecido, que también había salido lleno del Espíritu, liderando un ejército de más de 400 hombres. Fíjese que cuando salió de ahí, dice que se dirigió a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, oiga lo que le dijo, te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Inmediatamente David agarró a su padre y a su madre y los puso a salvo y los encargó al rey de Moab, imagínense usted. Y David, como le vuelvo a repetir, trajo pues, dice que se sintió resguardado por su ejército, y dice que en el versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David, oiga, después de que David puso a salvo a sus padres, en el versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, oiga pues, no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá.
Entonces partió David y entró en el bosque de Aret. Ahora, yo me pongo a pensar en una cosa, mis queridos hermanos. En ese momento, pues, Dios utilizó ese lugar, ese resguardo para que David llegara, y en ese lugar precisamente le dijo: tú vas a ser el líder, pero no vas a ser el líder de los mejores guerreros de Israel, no vas a ser el líder de los mejores lanceros, no vas a ser el líder, vas a ser el líder de las personas que están afligidas, de las personas que están endeudadas, de las personas que ya nadie quiere porque no tienen absolutamente nada, porque deben, porque tienen amargura en sus corazones. Y me llama la atención, mis hermanos, me llama la atención que los endeudados se fueron a meter ahí a la cueva de Adulam. Yo no sé qué estaban buscando estos, porque David estaba buscando resguardo y protección para que el rey Saúl no lo fuera a matar. Pero ¿qué es? Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que estaban buscando estos endeudados, estos afligidos de espíritu, estos que tenían amargura en su corazón? ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué se fueron a meter a esa cueva cuando supieron que David estaba ahí? ¿Por qué no se pusieron a pensar y hubieran dicho: pues definitivamente David está igual de fletado que nosotros porque está escondido en esta cueva, por lo tanto nos vamos a juntar para llorar juntos? No, pero no, llegaron e inmediatamente dice que lo hicieron su jefe. Y con todas estas personas que probablemente cualquiera diría: de todos juntos no sale uno solo licuado. De esas personas el Señor sacó a un poderoso ejército de más de 400 hombres que inmediatamente proclamaron a David como su rey. Y David salió de ese lugar fortalecido, mis queridos hermanos. Imagino yo cómo salió David juntamente con todos los que iban en su ejército, mis hermanos. Pero el profeta Gad le dijo: no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Ahora, hay muchas veces, mis queridos hermanos, que nosotros, por situaciones, o más bien por causalidades que Dios permite que nosotros nos acontezca, mis hermanos, pues muchas veces es necesario. Muchas veces nosotros hemos buscado un resguardo en una cueva, mis queridos hermanos. Llámese el lugar donde nosotros nos escondemos. Llámese probablemente así como Jonás cuando se escondía de Dios en el cuarto más profundo de la barca que había tomado para ir a Tarsis y no a Nínive como Dios le había mandado. Pero todo es un plan perfecto de Dios. Acordémonos, mis hermanos. Miren, mis hermanos, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. El plan de Dios es como un relojito, mis queridos hermanos, que funciona al 100%, perfectamente, miren, mis hermanos, cronometrado, absolutamente todo, mis queridos hermanos. Imagino yo esas personas que tenían en su corazón angustia y cómo salieron de ahí. Sin embargo, el profeta Gad les dijo: no te quedes aquí. Hoy te digo, mi querido hermano, no es bueno. Sí, es cierto, encontramos a nuestro Jesús, pero tenemos que seguir el camino, porque el camino se llama Cristo Jesús. Y si la cueva de Adulam, en donde tú creías que se iba a acabar tu vida, no te imaginaste que ahí ibas a encontrar a Cristo Jesús, nuestro David. Y de ahí has de salir fortalecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. David salió con un ejército de 450 hombres. De 400 hombres.
Pero las personas que iban con él, de ser endeudados, de ser afligidos, de ser aborrecidos por la sociedad, salieron cual valientes soldados, victoriosos, con un jefe especial, David, el rey David. Pensando en esto, mis queridos hermanos, yo quisiera que fuéramos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y en esta vamos a estudiar, mis queridos hermanos, porque acordémonos que allá David estaba huyendo de Saúl porque temía por su vida. Sin embargo, de ahí Dios lo sacó fortalecido con un ejército de 400 hombres. ¿Qué le parece lo que Dios hace? Sin embargo, el caso de Elías, pues es un poco diferente, mis queridos hermanos, debido a que aquí era una mujer la que estaba amenazando la vida de Elías. Resulta que Elías acababa de llevar a cabo un día de victoria colosal, mis queridos hermanos. Elías acababa de darle muerte a espada a 450 profetas que se sentaban a la mesa de la reina Jezabel. Jezabel, que era la esposa de Acab. Acab era el rey de Israel. Sin embargo, mis queridos hermanos, la que reinaba, la que mandaba en Israel era Jezabel. Esta mujer, este espíritu jezabélico que se mueve, mis queridos hermanos, y que procura trastocar de raíz las autoridades y los órdenes que Dios ha establecido. Y esta mujer era la que gobernaba el reino de Israel. Y a la mesa tenía comiendo a 450 profetas de sus dioses, dioses con D minúscula. Ahí los tenía alimentándose. Ahí los tenía, y donde se movía perfectamente ese espíritu, esa inspiración diabólica. Pues vino Elías y mató a todos esos profetas falsos. Un solo profeta. Yo me imagino la sobrenaturalidad de parte de Dios con este varón que era Elías. Y sin embargo, mis queridos hermanos, solo bastó una amenaza de la reina Jezabel, que le mandó a decir de la siguiente manera. Versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está hablando de los profetas de Acera, los profetas de Baal, que les había dado muerte hace un momentito. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿por qué Elías temió a esta mujer? ¿Por qué Elías tuvo temor hasta de perder su vida? Se había sido amenazado en muchas oportunidades por el rey Acab. Incluso venía de haber sido escondido ahí en el arroyo de Keirit, y donde Dios lo alimentó. Y venía, mi querido hermano, de haber consumido ejércitos enteros por medio del fuego de Jehová. ¿Cómo es que este hombre, mis queridos hermanos, sintió temor en su corazón hasta de sentirse amenazada su vida, y decidió huir? ¿Qué hubo en su corazón? Esto nos demuestra, mis queridos hermanos,
que nosotros como hombres somos maleables, que nosotros como hombres somos susceptibles a fallar, porque el único perfecto es nuestro Dios, el único que nunca pecó, el único que siempre fue perfecto y sin mancha, sin tacha alguna, que nunca flaqueó siquiera, fue nuestro bendito Señor Jesucristo, que estuvo en esta tierra, mis queridos hermanos, estuvo con total perfección, obediencia al Padre, y por eso, mis queridos hermanos, el Padre le dijo cuando él, después de haber terminado y haber consumado toda la obra, le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero Elías flaqueó en ese momento, mis queridos hermanos. Después de tener un corazón de león, un corazón valiente, en ese momento se le puso un corazón débil, temeroso, y no tuvo más que salir huyendo. Sí, mi querido hermano, el gran profeta Elías huyendo de una simple amenaza de Jezabel. Y yo te digo una cosa, estoy total y completamente seguro que Jezabel no estaba jugando, que realmente Jezabel tenía en su intención degollar, así como él lo hizo con sus profetas, al profeta David, al profeta Elías. Seguramente ella lo iba a hacer, tenía toda la intención de hacer. Y cualquiera puede decir por qué Elías no dijo que le caiga fuego a esta mujer o que algo. Sin embargo, él sintió temor y salió huyendo. Entonces, miren lo que dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Ponga atención, mi querido hermano. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga, al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó ahí a su criado. Inmediatamente, mira, así como David hizo con sus padres, que los dejó ahí en Moab y dijo: por favor, te encargo a mis papás, así mismo lo hizo también Elías. Porque hay momentos cuando nosotros vamos a entrar a esa cueva, lo que estamos buscando es la soledad. Y de la misma manera Elías estaba buscando estar solo, porque él dijo: si me mata a esta Jezabel, pues por lo menos que me mate a mí y que no vaya a sufrir daño alguno el criado, que es el que anda conmigo. Entonces lo puso a salvo. Entonces dice, viendo Elías, estamos en el 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En ese momento, mis queridos hermanos, Elías deseó la muerte. Elías deseó morirse. Un espíritu de muerte, me imagino yo, que lo aquejaba. Y acordémonos lo que dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acordémonos que Jezabel era una reina, era la reina de Israel, pero tenía todo el peso de la potestad jezabélica que en ese momento fue puesto sobre Elías, que no aguantó en ese momento y no tuvo más que salir huyendo. En este momento Elías se sintió decepcionado de sí mismo y se arrodilló y le dijo a Dios: quítame la vida.
No le importó a él lo que Dios había hecho por medio de él, las victorias que Dios le había dado, y no le importó. Y dijo: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Pero recordemos, mis queridos hermanos, que Dios permite estas situaciones para que nos demos cuenta que somos única y exclusivamente hombres. Hombres. Y dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y no podemos poner nuestra confianza en nadie más que solo Dios. En este momento probablemente Elías se sentía el profeta indestructible, porque ¿quién se podía enfrentar a Elías? Nadie. ¿Quién podía osar? Y tal vez esa fue la situación, mis queridos hermanos. Nadie osaba amenazar, nadie osaba tratar de quitarle la vida al gran profeta Elías. Sin embargo, Jezabel, con total impunidad, se acercó y le mandó mensajeros de muerte que le dijeron: si mañana a mí me pase lo que le pasó a mis profetas, si mañana no te he puesto exactamente igual degollado y muerto, te lo prometo. Y ahí tuvo miedo Elías, porque nadie se atrevía a amenazar a Elías. Y cuando esta mujer, con total poderío, sintiéndose la reina de Israel, pues lo amenazó, y ciertamente tuvo éxito su amenaza, por cuanto Elías pues tuvo miedo y salió corriendo. Y no solo eso, deseó la muerte y le dijo a Dios: quítame la vida porque ciertamente no soy mejor que mis padres. Viéndome como soy, analizándome como soy, me doy cuenta que definitivamente solo soy un hombre. Entonces dice en el versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel, versículo 7, de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come porque largo camino te resta. Ciertamente la cueva es un periodo que probablemente Dios permite que nosotros pasemos. Probablemente nos hemos resguardado en esa cueva. Probablemente es la cueva de Adulam. Probablemente es esta cueva donde el mismo profeta Elías se tuvo que resguardar por temor a que una mujer lo fuera a matar. Regresó el ángel, estamos en el 7, de Jehová por segunda vez lo tocó y le dijo: levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva, oiga lo que dijo, donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Así como le dijeron a David cuando estaba metido ahí en la cueva de Adulam: sal de ahí, no te quedes ahí, tienes camino que recorrer. Lo mismo le dijeron a Elías y le dijeron: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En este momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible,
y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mejola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Aquí, mi hermano, hablamos de algo bien especial. En primer lugar, mi querido hermano, muchas veces en los lugares en donde menos nos imaginamos es donde Dios nos va a hablar. Precisamente en esa cueva, cuando Elías se metió a esa cueva, dice que oyó una voz que le dijo: sal de ahí. Y le mandó el plan, le reveló el plan por el cual estaba en ese lugar. Era necesario que se quedara solo. Muchas veces, mis queridos hermanos, las cuevas son procesos que nos tocan pasar a nosotros como hijos de Dios. Probablemente nos quedamos solos. Probablemente estamos solos, pasando la prueba. Y no hay nadie que sintamos que nos está apoyando. Ni siquiera nuestra familia, ni siquiera nuestra esposa, ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros padres. Estamos solos. Pero es ahí donde viene la palabra del Señor, donde viene la revelación del plan perfecto que ha de llevar a cabo nuestro Dios omnipotente. Muchas veces es necesario que pasemos por el desierto, pero también es necesario muchas veces que entremos a la cueva, porque en esa cueva hay algo escondido. Ahí está el propósito y la revelación del Dios vivo, mis queridos hermanos. Yo no sé realmente qué es, cómo te consideras tú. ¿Te consideras afligido? ¿Te consideras que estás endeudado y que ya no sabes qué hacer con tu vida? Porque debes en tarjetas, debes en préstamos, debes a prestamistas, debes a acreedores, no sabes ni qué hacer. Quiero decirte que cuando esos endeudados, afligidos y amargados entraron a la cueva de Adulam, salieron fortalecidos y victoriosos en un ejército que tuvo victorias sin precedentes, mis queridos hermanos. Cuando Elías entró a la cueva, automáticamente Dios le habló y le dijo: sal de ahí, porque ciertamente en muchas oportunidades tendremos que entrar a la cueva, pero el requisito es que salgamos de la cueva, mis queridos hermanos, porque todavía hay camino que recorrer, porque todavía Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Por eso, si tú estás afligido, si tú estás endeudado, si tú estás amargado de corazón, hoy te dice el Señor: sal de la cueva, porque te queda aún camino por recorrer, porque yo quiero levantarte y llevarte a lugares en donde nunca en tu vida te imaginaste que Dios te iba a llevar. Es necesario que salgas de la cueva.
No creas que por estar metido en la cueva vas a estar siempre protegido, por cuanto Dios es el que nos protege. Y vuelvo, mis queridos hermanos, a declarar el Salmo 91, mis queridos hermanos, en su versículo 2, que dice: diré yo al Señor mi Dios, esperanza mía, escudo mío, mi Dios, en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas yo estaré seguro. Escudo y protección son tu verdad, no temeré al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo declaro y desato esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu simiente. Hoy te hablo a ti, mi querido amigo. Tú que tal vez estás escuchando este video, tú que tal vez estás escuchando este estudio, quiero decirte que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús quiere perdonarte, que Cristo Jesús está listo y presto con los brazos abiertos para que vengas y para que le conozcas tal cual es. Solo es necesario que hagas esta oración conmigo y que repitas de una manera audible: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que soy inmerecedor de tu gracia y de tu perdón. Te pido perdón, mi Señor, y te ruego que ya no vuelva yo más al camino de perdición, al camino donde yo vengo, que a partir de este momento seas tú el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. Yo declaro y confieso y te acepto como mi único y suficiente Señor, Salvador y sanador de mi vida. Te pido, mi Señor Jesús, que a partir de este momento tomes el total control de mi vida, que este corazón perverso y engañoso lo tomes tú, y que a partir de este momento ya no sea yo, sino que seas tú el que viva en mí. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la mejor oración de tu vida. Te bendecimos ahí donde estás, y por este día pues hemos llegado al final de nuestro estudio. Esperamos que sea de bendición este estudio, y que si este estudio es de bendición para ti, te pido por favor que le des un like, pero sobre todo que te suscribas a nuestro canal y que lo compartas para que más personas puedan recibir este estudio de parte de mi Señor Jesucristo. No me queda más de bendecirte y decirte hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y resguarde en todo momento. Amén.